Cuento tradicional de la India. Todos tenemos grietas. Un hombre, cargador de agua de India, tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón. En cambio, cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguatero. Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguatero le dijo compasivamente: cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas flores a lo largo del trayecto. Sin embargo, se sintió apenada porque solo quedaba dentro suyo la mitad del agua que debería llevar. El aguatero le dijo entonces: ¿te diste cuenta de las flores que solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado por 2 años. Yo he podido recoger esas flores. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible creer y crear en tanta belleza. Reflexiones de la vida. Todos tenemos nuestras propias grietas y nuestra educación o experiencia. El tema es pulirlas. Si tienes un arte, sea el que sea, debes pulirlo. Nadie se avergüenza de lo que es. Todos somos vasijas agrieteadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener hermosos resultados. Te invitamos a que nos expongas tus grietas en Pensamiento de Color. Síguenos, déjanos un comentario y un like. Hasta pronto.